Buenos días a todos. Vamos a esperar unos segundos para que se conecten todos los asistentes. Buenos días, mi nombre es Elena Muñoz, responsable de comunicación y marketing de Arbet. Bienvenidos al webinar sobre cómo mejorar el valor de tu empresa. Y antes de comenzar, nos gustaría dar unas recomendaciones para que todo vaya bien durante la sesión. En primer lugar, para una mayor agilidad, se responderán las preguntas cuando acabe la presentación. Se realizarán solicitando el turno de palabra, levantando la mano en el menú de opciones y daremos una entrada o a través de la opción de preguntas y respuestas. La sesión de hoy será grabada, por lo que dentro de unos días compartiremos la presentación y para la sesión de hoy contaremos con la presencia de Óscar Sánchez, socio fundador de Aplica. Y con esto damos paso a la sesión. Buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación a Arbet y a las asociaciones que representáis, especialmente a Seban, que fue con la que tuvimos el primer contacto. Y bueno, a lo largo de los próximos minutos lo que trataremos es de dar algunas pautas que os ayuden a entender cómo determinados elementos afectan a la valoración de vuestras compañías. Desde Aplica, para aquellos que no nos conozcáis, y una versión muy corta, nos dedicamos a hacer consultoría y asesoramiento en operaciones de fusión y adquisición, con una peculiaridad, y es que solamente nos dedicamos al sector de materiales de construcción. De hecho, hemos estado involucrados hace no mucho en una operación de inversión por parte del fondo Nazca en Coicama de Crisa. Anteriormente también estuvimos participando en la operación que el fondo Suma tuvo tomando una participación de Guni Trentino, y anteriormente hemos trabajado también en los proyectos en los que ABAC tomó participación en la antigua Isolana, hoy parte del BME Group. Bueno, sin más dilación, si os parece, comenzamos con la presentación, que es lo importante para hoy. Como decía Elena, la idea es que podáis hacer todo tipo de preguntas que contestaremos al final. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, vamos a ello. Bueno, aquí la primera cuestión es por qué alguien ha de plantearse mejorar el valor de su compañía. Nosotros lo que consideramos es que esto es la obligación que como gestores tendremos, gestores o propietarios, tendremos las 24 horas del día. Hay ocasiones en las que determinados empresarios o directivos consideran que la mejora del valor ha de venir intrínsecamente relacionada con una operación o una posible operación de compra-venta, pero nosotros consideramos que no es así. Nuestra obligación es mejorar el valor de las compañías, aunque lo único que queramos hacer sea pasarlas a la siguiente generación, porque dejaremos unos activos, bueno, con un mejor valor intrínseco. Bien es verdad que la valoración de verdad la pone el mercado, y la pone cuando alguien decide hacer una oferta firme. Hasta entonces podemos hablar de valores teóricos o conceptos teóricos que ayudan a la valoración, que es un poco de lo que hablaremos hoy. ¿Vale? Uno de los dilemas con los que se suelen encontrar muchos empresarios o accionistas es, bueno, ¿vendo, no vendo? ¿El momento es ahora? ¿No lo es? Aquí, bueno, podéis ver algunas razones y algunos motivos por los cuales podríais plantearos vender la empresa en este momento, y algunas otras razones para no hacerlo.
Los motivos para dar entrada a un inversor, bien sea en su totalidad o bien sea parcialmente, fundamentalmente tienen que ver con tres cuestiones. Una suele ser diversificar riesgos. La mayoría de los empresarios de las pymes que han fundado las compañías tienen si no el 100% de su patrimonio, una gran parte de su patrimonio invertido en la propia compañía, con lo cual todos los riesgos los tiene en ese mismo activo. Dar entrada a un inversor externo lo que le puede permitir es una parte de ese riesgo, diversificarlo, y precisamente por eso, y yendo al segundo punto, proteger parte de ese patrimonio, porque lo que va a darnos la oportunidad es de que alguno del patrimonio generado desde la compañía seamos capaces de sacarlo, bien una sociedad patrimonial o si lo tenéis como persona física, que luego hablaremos de eso, sacaros esta plusvalía e invertirla en otros activos. Y además, generalmente lo que va a permitir es acelerar el crecimiento de las compañías, de las empresas, porque normalmente los inversores cuando se incorporan a los proyectos, además de la aportación de capital social y de la prima de emisión, suelen aportar capital que ayuda a crecer a estas firmas. Por otro lado, puede haber razones por las cuales nosotros aconsejamos permanecer en la compañía y generalmente tienen que ver con la existencia de equipos muy fuertes y comprometidos, que puede ser un relevo generacional ordenado o no, puede ser un directivo externo, pero generalmente con esas circunstancias, cuando tenéis una compañía que crece unas tasas muy por encima del mercado en el que está, también nos lo planteamos porque seguramente merecería la pena exprimir ese crecimiento y salir a buscar inversores cuando se haya fructificado esa ganancia de cuota de mercado, que muy probablemente incidirá en una mejor valoración. Y la última razón tiene que ver con una cuestión muy personal. Hay gente que se encuentra cómodo con socios y gente que se encuentra menos cómoda trabajando con socios, con lo cual eso sí es una cuestión muy, muy personal. Con esto trato de decir de que no todo el mundo ha de pensar que vender la compañía es lo mejor y la inversa. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué vamos a hablar en los próximos 40 minutos aproximadamente? Bueno, vamos a hablar de un potencial proceso de incorporación de inversores en las compañías, cómo funciona, cómo es este proceso, cuánto dura. Vamos a hablar de los factores que afectan al precio o a la valoración. En la medida de lo posible vamos a hacerlo tratando de que sean objetivos, eliminar la subjetividad de la manera posible. Y por último, ¿qué acciones podríais llevar a cabo para prepararos? Tanto si estáis en modo búsqueda de inversores como en modo quiero aumentar el valor de mi compañía porque quiero que mi siguiente generación la reciba con una mejor valoración. Así que sobre estos aspectos es sobre los que avanzaremos. Bien, sobre el proceso de venta, cómo es, cuánto tiempo puede llevar y demás. Lo primero que he de deciros es que los procesos de incorporación de inversores son procesos complejos desde el punto de vista del lenguaje. Primero, porque tienen muchos anglicismos, bueno, pues porque el mundo financiero está lleno de ellos. A mí personalmente no me gustan demasiado, pero en ocasiones no queda otro remedio que utilizarlos. Haré lo posible por llevarlos a palabras en castellano. Y más allá del tema de los anglicismos, lo que también hay es muchas palabras técnicas, muchos tecnicismos que trataremos de desbrozar y de ir analizando, al menos los más importantes. Y digo esto porque en muchas ocasiones, si no, es un mundo un poco farragoso a la hora de seguir. De hecho, el propio M&A que venía en la primera diapositiva que os enseñaba es el acrónimo de Mergers and Acquisitions en inglés, que viene a significar fusiones y adquisiciones. Vamos a ir sobre algunos de estos acrónimos, como os decía, el de M&A que acabo de comentaros, y algunos otros que seguramente son los que
más os encontraréis cuando iniciéis este tránsito. Seguramente uno de los más utilizados o de los que más salen a la palestra es el término EBITDA. El término EBITDA es el acrónimo en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, que traducido al castellano son los beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué se utiliza? Porque es la manera de evaluar o de comparar compañías que tienen diferentes estilos de propiedad. No es lo mismo comparar una compañía que tiene todos sus activos logísticos y de edificios dentro de balance que aquellos que los tienen alquilados. No es lo mismo comparar una compañía con un alto grado de endeudamiento con una compañía que está muy capitalizada. La manera de quitar de la ecuación todos estos factores que pueden distorsionar es comparar los EBITDAs. Y es lo que se hace en la mayoría de los sectores de materiales de construcción, industriales y también de ferretería. Nosotros ferretería y materiales de construcción lo englobamos dentro del mismo canal. De manera que ese es un primer concepto que es importante que tengáis en cuenta y por qué se utiliza. Luego hablaremos de ello porque muchas veces es sobre el factor sobre el que se aplica el múltiplo, el famoso múltiplo de valoración. Luego me extenderé un poco más sobre ello. Más conceptos que suelen salir en este proceso. Bueno, lo que se llama el NDA, que tiene que ver con Non-Disclosure Agreement, que básicamente es un acuerdo de confidencialidad. Cada vez que las compañías empiezan a hablar de potenciales inversiones, se tratan temas muy sensibles y eso habéis de ser muy conscientes. El día que decidís dar el paso, habéis de estar preparados a abrir vuestra casa y abrir vuestra casa hasta el último recoveco. Quien esté mirando vuestra compañía con la potencial intención de comprar o vosotros mismos cuando estéis en disposición de crecer a través de la adquisición de otras compañías, vais a querer conocer hasta el mínimo detalle todo lo que ocurre y normalmente para que luego no haya fugas de información indeseadas, se firman estos acuerdos. ¿Son acuerdos que garantizan la confidencialidad? Pues he de decir que el riesgo cero no existe. Siempre existe un riesgo de que algo de información acabe en lugares no deseados, pero lo normal es que se respeten bastante, porque tampoco al comprador le interesa que sea conocido que está en este proceso, porque muy probablemente infle el precio de la operación el que el mercado conozca esto, ¿no? Un poco como el mercado de los futbolistas, cuando entre los grandes clubes empiezan a hablar de fichajes y cuando se hace público que alguien está detrás de uno, su rival acérrimo dice que ellos también tienen interés, cuando en realidad lo único que quieren es subir el coste. Aquí es un poco parecido, con lo cual esa dinámica de no inflacionar las operaciones es el mejor garante, más allá de un documento, es el mejor garante de que generalmente los acuerdos de confidencialidad se cumplen. Otros elementos que inciden es lo que se llama la letter of intent o, en castellano, carta de intenciones. La carta de intenciones no deja de ser un preacuerdo en el cual el inversor muestra un interés firme en adquirir una compañía y en ese acuerdo se delimitan las variables fundamentales de la transacción, fundamentalmente la valoración que se hace de la compañía, el porcentaje de acciones que se quieren obtener, la forma de pago que va a haber y normalmente cláusulas de si los propietarios o directivos actuales han de permanecer en la compañía, cláusulas de permanencia y de no concurrencia o de no competencia una vez que la transacción se cierre. Más cuestiones que podáis ver o que podéis escuchar, el teaser. El teaser o nota ciega, traducido al castellano, es el primer documento que se suele preparar y que básicamente es un documento sencillo de 1 o 2 hojas, no más, en el cual se prepara un
catálogo anonimizado de la compañía que sale a mercado. El objetivo fundamental es que no se puede identificar de qué compañía se trata. En este momento todavía no toca. Básicamente se muestran determinadas variables clave, financieras sobre todo, y también de estrategia y de crecimiento, que hagan que determinados inversores puedan mostrar un interés, ¿vale? Otros conceptos que podéis ver es due diligence. Due diligence o diligencia debida, traducido al castellano, básicamente es, si lo digo de una manera sencilla, una auditoría pero mucho más exhaustiva. La due diligence se produce después de la entrega de la carta de intenciones y de la aceptación de la misma por parte del vendedor, y básicamente lo que supone es compartir infinidad de información de todo tipo con el potencial comprador. Nada que ver con una auditoría, mucho más exhaustivo, luego entraremos en algunos ejemplos. Otros términos que podéis oír es el free cash flow o flujo libre de caja, y para mí este es un concepto, os diría que crítico y muy importante. Y la razón es la siguiente: vuestras compañías valen tanto como la caja que generan. Y quedaros, por favor, con esa idea. El múltiplo del EBITDA, luego lo veremos, es solo una fórmula. Vuestras compañías valen tanto como la caja que generen. Y luego profundizaremos sobre eso, pero por favor quedaros con esta idea. Si tenéis buenos negocios, deberán ser negocios generadores de caja, de importes razonables de caja. Otros palabras que podéis escuchar es earn-out, que es un pago condicionado, es decir, la compañía compradora da una parte del pago variable condicionada pues, al logro del EBITDA o al logro de determinadas variables que se acuerdan en el momento de la transacción. Y luego otros elementos como puede ser el leverage buyout, que básicamente es la traducción sería compra apalancada. Básicamente de lo que se trata es de que el comprador utiliza un préstamo de la propia compañía para pagar una parte de las acciones que compra. Y esto es importante, sobre todo si os vais a quedar como accionistas minoritarios o mayoritarios, porque una parte de esa deuda, lógicamente, os va a corresponder a vosotros. Y por último, por acabar con esta introducción, podéis ver una palabra que es el SHA o acuerdo de accionistas, en el que básicamente se detallan todos los elementos de la transacción, de esa compraventa de acciones, no solo la forma de pago y el valor, sino si hay derechos de arrastre, derechos de acompañamiento, bueno, un montón de cuestiones que iremos avanzando a lo largo de la exposición. Entonces, conceptos que a priori pueden sonar muy complejos, pero que con una explicación didáctica y utilizando el castellano antiguo no deberían ser demasiado problemáticos de seguir. Dame un segundo. Vale. Dicho esto, ¿cuánto dura un proceso? ¿Cuánto dura el proceso? Os diría que aproximadamente el proceso puede llevar un año. Si os soy franco, yo creo que la mayoría de los proyectos en los que hemos trabajado es un año el tiempo que pasa desde que se inicia la conversación hasta que se cierra. Estoy hablando de plazos estándares, pero yo creo que es un plazo razonable. Nosotros hemos tenido transacciones que han durado 2 años y que hayan durado menos alguna, pero lo normal os diría que es eso. Y ahora lo que vamos a avanzar es sobre esos 12 meses para que entendáis muy bien qué supone estos plazos.
El primer mes es un mes de estrategia y de preparación de lo que se pretende. Normalmente, el entregable o la conclusión a la que se llega después de este trabajo inicial es un modelo econométrico, un modelo estadístico bastante complejo que concluye con una valoración de la compañía o un rango de valoración. Lo que se hace es, se incorpora el histórico de los estados financieros de la compañía de los últimos 4 o 5 años, se hace una proyección de los próximos 4 años aproximadamente, con escenarios neutro, conservador y optimista, que suele llevar a un rango de valoración. Se analizan también los desembolsos necesarios para inversiones, amortización de deuda y financiación del circulante, fundamentalmente en nuestra industria, stocks y clientes, y a partir de ahí, bueno, se dan unos rangos de valoración. Además de darse unos rangos de valoración, también se analizan lo que pueden ser los puntos fuertes y los puntos débiles en esa valoración. Se hace un análisis de sensibilidad para que la parte vendedora tenga claro cómo de sensible es el modelo a determinadas cuestiones. Pues, por ejemplo, a la inflación, o por ejemplo, a la subida de tipos de interés, o por ejemplo, a la subida de precios de determinadas materias primas, o a la entrada de un gran actor internacional, pues como ha pasado recientemente en el sector de la distribución de climatización, donde un gran actor anglosajón ha desembarcado en el mercado español adquiriendo Salvador Escoda, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son elementos que hemos de tener. Y una tercera cuestión que se hace en esta etapa inicial es hacer ajustes al EBITDA. Los ajustes al EBITDA se hacen porque generalmente hay gastos que no son recurrentes y que no deberían estar en el EBITDA a efectos de la valoración y los sacamos. Imaginad que es el 50 aniversario de la compañía y habéis gastado 30.000 euros en una serie de eventos y demás. No todos los años cumplís 50, con lo cual esos gastos en pura teoría deberían estar fuera del EBITDA, mejorándolo. En ocasiones nos encontramos compañías familiares en los cuales hay gastos personales de los gestores o de los accionistas, coches de empresa, propiedades y demás que se incorporan a la compañía, que también deberíamos sacarlos porque no afectan a la valoración y hemos de tenerlo en cuenta. Y también mejorarían el EBITDA y por contra luego hay elementos que puede que deterioren el EBITDA, pues porque igual habéis sido muy conservadores en determinadas proyecciones de gastos, de determinadas cuestiones, sueldos y salarios o determinados despidos que haya habido los habéis considerado como excepcionales, pero en realidad todos los años despedís a 4 o 5 personas, con lo cual es un gasto estructural, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se va a dar un juego de sumas y restas que nos llevará al EBITDA ajustado, que realmente es el que importa a efectos de valoración. Bueno, como os decía antes, una vez que hemos terminado con la valoración, con el rango de valoración, que es un poco el que os lleva a decir, bueno, esta es la valoración que tengo hoy, creo que puedo mejorarla sustancialmente y me quedo, o me parece una valoración razonable y salgo a mercado. Si optáis por mejorar la valoración, pues sabéis cuáles son las teclas que habéis de tocar. Si por el contrario decidís que es el momento de salir al mercado, fundamentalmente se preparan 2 documentos. El primero es el teaser o nota ciega, que como os he explicado antes es un catálogo de 2 páginas en el que de manera anónima se presenta la compañía a determinados inversores. Y luego sí existe un documento más exhaustivo, que es lo que se llama el infomemo o el cuaderno de venta, el cuaderno informativo. Básicamente esto sí que es un catálogo de la empresa. No es un catálogo de los productos de la empresa, sino un catálogo de la empresa como tal. Aquí ya no hablamos de 2 páginas, hablamos de entre 40 y 60 páginas normalmente, donde se desbrozan
los aspectos básicos de la inversión, la estrategia de la compañía, los estados financieros pasados, la arena competitiva en la que se desenvuelve, los puntos fuertes de la misma, las proyecciones futuras, los nuevos mercados que se pretende adquirir. O sea, aquí digamos que sí que contamos ya con mucho detalle las interioridades de la compañía. Para vuestra tranquilidad, el teaser pues se le puede hacer llegar, nosotros no somos amigos de que le llegue a mucha gente, 6, 8 compañías, la nota ciega. El infomemo, nosotros en las transacciones que hemos cerrado difícilmente le ha ido a más de 4. Normalmente de esos 8 preseleccionamos 4 junto con el cliente, con la empresa vendedora. Y aquí sí, después de la firma del acuerdo de confidencialidad que comentábamos antes, se les hace partícipes de esta información. Aquí sí, como os decía, contamos bastantes cosas y, bueno, empezáis a compartir ciertos secretos de la compañía, sí, pero bueno, todo tiene su peaje y esto habéis de estar preparados a que ocurra. Y como os decía antes, lo normal es que esa información no fluya demasiado porque no le interesa generalmente a nadie. A partir de ahí, a partir de que está el cuaderno de venta preparado, lo que se produce es la búsqueda de contacto con compradores. Normalmente aquí hay 2 tipos de inversores, inversores industriales e inversores financieros. Los inversores financieros, generalmente fondos de inversión, lo que buscan es entrar en una compañía, pero con un objetivo claro de salida, generalmente al de 4 o 5 años. Ellos lo que buscan es tener un retorno de lo que ellos llaman el MOIC, que es el capital que ellos desembolsan. Básicamente ellos lo que dicen es, bueno, si yo aquí pongo 100, dentro de 4 o 5 años, cuando salga, tengo que sacar, y esta cifra es real, entre 200 y 300. O sea, su idea es que han de multiplicar entre por 2 y por 3 el desembolso inicial que ellos hacen en ese proyecto. Los inversores industriales tienen un modelo diferente. Es un modelo en el cual ellos no entran en una compañía para salir al de 4 o 5 años. Generalmente lo hacen con visos de largo plazo, con lo cual utilizan modelos de valoración un poco distintos y también las tomas de decisión son un poco diferentes. Pero bueno, normalmente nosotros recomendamos tratar de tocar los dos tipos de fondo. A partir de ahí, lo que decidimos es, de común acuerdo con el promotor, con el promotor de la idea, con el potencial vendedor, cuáles de esos inversores realmente tienen un interés cierto y real. ¿Cuáles de esos realmente tienen un atractivo para la compañía? Imaginad que viene o que muestra interés un competidor al que vosotros, bajo ningún concepto, por motivos X, le venderéis la compañía, ni aunque os diera todo el oro del mundo. Bueno, pues no tiene sentido que le hagamos partícipes del cuaderno de venta. De manera que es un proceso, vamos a decir, iterativo, ¿vale? Y consensuado. Bueno, de entre esos 4 que reciben el cuaderno de venta, el cuaderno informativo, generalmente va a haber un par de ellos que muestran un interés cierto, que presentan una oferta. Y la oferta es la carta de intenciones que os decía antes, o la LOI. Básicamente, en esa LOI, estos 2 candidatos, nosotros estoy pensando las últimas que hemos hecho, sí, entre 2 y 3 ha habido. Entre 1 y 3, por ser más precisos, con lo cual, sí, podemos hablar de un promedio de 2 cartas de intenciones, que lo que os permite a vosotros desde la parte vendedora es negociar, esa es la realidad. Tendréis 2 cartas de intenciones que casi nunca son comparables en sentido estricto,
porque varía el precio, pero no solo el precio, varía las formas de pago, varía la estructura de la operación, varían las obligaciones a las que os sometéis, varían un montón de cuestiones. Entonces, no suele ser sencillo el valorar dos cartas de intenciones. El riesgo tampoco suele ser el mismo. El nivel de deuda o de apalancamiento con el que quieren entrar. Entonces, no es sencillo de evaluar, pero bueno, para eso estamos y lo que hacemos es tratar de asemejar en la medida de lo posible las cartas de intenciones para simplificar el proceso de decisión. Y de las ofertas que se reciben, normalmente el fabricante o el vendedor se decanta por una de ellas. Por una de ellas que al final a lo que nos obliga, y aquí empezamos ya a entrar en determinadas cuestiones de obligaciones por nuestra parte, a lo que nos obligamos es a darle un plazo de exclusividad. Un potencial inversor lo que va a hacer es iniciar el desembolso de dinero una vez que da la carta de intenciones, porque tiene que empezar a hablar ya tanto con abogados como con asesores que les ayuden en el proceso de la due diligence, que es lo que viene a continuación, y entonces lo que nos va a pedir es un plazo de exclusividad. ¿Cuánto plazo? Pues normalmente estad preparados para que os pidan entre 4 y 6 meses. Suele ser lo habitual. Y una vez que hemos dado este plazo de exclusividad a este inversor, con el cual hemos decidido avanzar y hemos dejado al resto aparte, al lado, se coordina la entrega de información. Para eso se suele preparar lo que se llama un data room o un receptáculo de información donde básicamente se van a ir subiendo los datos sobre ventas, datos sobre clientes, datos sobre márgenes, por país, por tipo de producto, por tipo de cliente, constructores, distribución, segmentos industriales, etcétera, etcétera, al que generalmente tienen acceso las dos partes. Sobre él se van solicitando determinadas informaciones y normalmente la mayoría de las preguntas que van a hacer los compradores interesados o el comprador interesado en este caso tiene sobre todo que ver con proyecciones de ventas y rentabilidades futuras de la compañía. Cómo vais a lograr esos crecimientos que habéis dicho en el modelo, qué recursos vais a necesitar para lograrlo, etcétera, etcétera. Fundamentalmente se van a centrar en proyecciones futuras. Van a mirar el pasado, el histórico, porque eso les va a ayudar. No tiene mucho sentido que vayamos con un Excel en el que mostramos que durante los 4 últimos años habéis mantenido las ventas y habéis crecido al 1 o 2% y que de repente en los próximos 4 vayáis a crecer al 30% anual. Salvo que haya un cambio de paradigma muy claro. Si no es difícil de explicar. Y eso es algo que la coherencia entre el histórico y el futuro, las proyecciones futuras, es algo que ellos suelen revisar. Una vez que se ha avanzado con la due diligence y digamos que se pone sobre la mesa las principales cuestiones, se suele llegar ya a la fase de negociación. La fase de negociación, que es lo que se llama el SPA o el acuerdo de compra de acciones, se detalla el precio final, los ajustes y las condiciones de pago. ¿Por qué digo precio final? Porque normalmente siempre vais a tener lo que el comprador llama contingencias. Contingencias son ajustes al precio, pues pueden ser desde un nivel de stocks que vosotros tenéis en el activo, pero que para ellos son stocks obsoletos porque llevan sin rotar 5 años y entonces, aunque vosotros no los hayáis dotado, la realidad es que es un activo que para ellos tiene un valor inferior al que decís vosotros y se hacen una serie de ajustes. Puede ser eso, puede ser otra serie de cuestiones. Aquí hay dos tipos de ajuste.
los ajustes meramente económicos y los ajustes que ellos llaman red flags o banderas rojas. Banderas rojas son ajustes que hacen que la operación no salga o que no vaya adelante. Por ejemplo, si tenéis un nivel de ventas en B de un 20-25%, eso hará que en muchas ocasiones el inversor no tenga interés en seguir adelante, porque esas ventas él las va a perder, con lo cual el valor que tiene la compañía va a ser sustancialmente menor y no tiene sentido, no tiene interés. Os he puesto una muy extrema, pero que hemos visto que se ha dado en alguna ocasión. Obviamente esas operaciones no salieron. Entonces puede haber ajustes que afectan a la valoración, contingencias, y puede haber banderas rojas que hagan que la operación no salga. También en este acuerdo de intenciones, perdón, en este acuerdo de compra de acciones se va a hablar de condiciones de pago y de earn-outs. Por ejemplo, si se considera que la compañía vale 10, puede darse el caso que se diga que en realidad vale 8 o te pago 8, vale 10, pero te pago 8 y 2 te los voy a pagar en el 2026, en diciembre de 2026, si llegamos al EBITDA que tú me dices en el cuaderno de venta que vas a conseguir. Si me decías que en el 2026 el EBITDA va a ser de 1,5 millones de euros o 2 millones de euros o el que fuere, o 3, o 1, me da igual. Voy a condicionar ese pago a que se logre ese EBITDA. Y esto es bastante habitual. Igualmente, en el acuerdo de compra-venta de acciones va a haber cláusulas relacionadas con que no podéis hacer la competencia a la compañía durante un plazo entre 2 y 4 años habitualmente. Y en ocasiones también se va a pedir una cláusula de retención del equipo directivo o del fundador, en torno entre 6 meses y 2 años, suele ser lo habitual, en el cual lo que se pide en ocasiones es que estas personas clave de la compañía permanezcan. Y si se van antes, bueno, pues ahí hay una penalización sobre el valor. Vale, y llegados aquí, y han ido pasando los meses, bueno, pues llegamos al cierre de la transacción, que normalmente hay que llevarlo a fedatario público, ante notario, y bueno, se asegura que todo lo acordado, bueno, pues se cumple conforme a lo que se decía en los contratos. Entonces ya veis que yo lo he contado muy rápido, en 30 minutos, pero esto es un proceso que lleva 12 meses entre unas cosas y otras. Hay muchos dimes y diretes, mucho intercambio de información, muchas subidas y bajadas de datos, de aclaraciones, de dudas, de contratos versión 1, versión 2, versión 3, versión X, y todo esto lleva su tiempo. Y por último, ya después de que se ha producido la firma, bueno, pues hay que ver que efectivamente los pagos diferidos, sobre todo cuando hay earn-outs, se cumplen y el vendedor hace los pagos conforme a lo acordado. Lo normal es que penséis que llegado a esta fase de postcierre os podáis dedicar a la vida contemplativa, pero como os decía antes, pensad que en la mayoría de los casos sobre todo si es un fondo, si es un inversor institucional, os pidan quedaros un tiempo. Cuando es un industrial, no es tan evidente que os exijan, que os obligan a quedaros. Cuando es un industrial es más sencillo la salida. Cuando es un financiero os van a pedir que os quedéis un tiempo. Algunos fondos hasta su salida, 4 años, y otros fondos van a querer que en un año salgáis. Pero pensad que no es tan sencillo salir una vez que habéis vendido. Bueno, dicho eso, ¿qué factores afectan a la valoración? ¿Qué factores afectan al precio? Bueno, vamos a ver. Aquí solemos tener una discusión que es una discusión en la que yo dedico mucho tiempo y no me importa dedicarlo porque para mí es la esencia. La mayoría de las compañías o de los empresarios con los que hablamos nos dicen, bueno, mi empresa vale el EBITDA multiplicado por 5, por 6, si tenéis una empresa sector de educación, por 15, por 12, que son los múltiplos que se están pagando. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el múltiplo del EBITDA
es la consecuencia de dividir la valoración por el EBITDA, y eso da el múltiplo, pero en ese orden. Es decir, una misma empresa en un mismo sector puede tener una diferente valoración y con el mismo EBITDA el múltiplo ser distinto. Lo que importa es la valoración. Y como os decía al inicio, la valoración fundamentalmente tiene que ver con cuánta caja libre sois capaces de generar al año. Obsesionaros con generar caja. Si os obsesionáis con generar caja, estaréis en la buena dirección para conseguir mejorar la valoración de vuestras compañías, con independencia de si las queréis vender o si se las queréis dejar a vuestra siguiente generación. Acordaros del EBITDA ajustado que hemos hablado antes, pero lo fundamental es generar caja. Y la generación de caja llevará a un múltiplo de EBITDA elevado. Es verdad que se suele utilizar el múltiplo para comparar transacciones similares en la industria, pero si tenéis una empresa única o diferente, porque sois mejores que otros generando caja, es algo que se puede pelear. ¿Qué factores afectan a la valoración? Bueno, primero, concentración de clientes. Aquí estáis varios sectores de actividad, al menos 2 de los 3 que estáis, que le podéis vender a un almacén de distribución profesional tipo Big Mat o al grupo Adeo. Si alguno de vosotros, el 80% de sus ventas las hace al grupo Adeo, tiene una concentración de clientes muy evidente y eso hace que aumente el riesgo y el valor se deteriore. Entonces, el tener mucha concentración de clientes hace que la valoración baje. En latín lo llaman ceteris paribus. Todo lo demás constante, tamaño, EBITDA y demás, solo el 80% o el 60% o el 50% de las ventas las haces al grupo Adeo, tu compañía vale menos que alguien que tenga 5.000 clientes, porque existe un riesgo comercial. ¿Qué otros factores afectan? Factores geográficos. No es lo mismo una compañía que solamente venda su mobiliario de baño o su material de ferretería o su suministro industrial en España a que esté distribuido geográficamente y que exporte. Las compañías que exportan tienen una mejor valoración porque lo que hacen es diversificar el riesgo, de manera que pues si una economía entra en inestabilidad política, por ejemplo, y podríamos hablar de nuestro país si queréis, y nos vamos a ir a elecciones o no nos vamos a ir a elecciones, y eso va a hacer ralentizar el mercado o no, o tenemos un problema con la ley de vivienda, no lo tenemos, no es lo mismo que vendáis el 100% de vuestras ventas en España a que vendáis el 50% y el otro 50% lo tengáis diversificado. ¿Qué otros factores afectan? Los tipos de interés, lógicamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien vaya a valorar la compañía, la vuestra, va a considerar que una parte de la compra la va a hacer con deuda. Y cuanto mayor sea el tipo de interés, para las compañías adquirientes tiene más coste la compra. Y al tener más coste la compra, lo van a quitar de vuestra valoración. Con lo cual, de hecho, la mayoría de las operaciones hay una relación directa entre número de operaciones y bajada de tipos, por razones obvias. ¿Qué más cosas afectan? La estructura de capital y la deuda. Cuanto más deuda tengáis, y ellos la deuda lo miran por número de veces que la deuda está por encima del EBITDA, a más deuda, menos valor. Os diría que por encima de 3 veces el EBITDA, si tenéis alguna compañía que tiene un EBITDA de 1 millón y tenéis una deuda de más de 3 millones, empiezan a considerar que el nivel de deuda es medio o medio alto. Y ya por encima de 5 lo consideran una barbaridad. De hecho, la valoración cuando se hace, la deuda es un elemento a considerar negativamente porque se resta, ¿de acuerdo? Calidad de los ingresos. No es lo mismo alguien que tenga una predictibilidad en los ingresos porque va a vender materiales, por ejemplo, a la pequeña reforma que tienen un goteo continuo y que la variabilidad de ventas de un mes a otro varía un 5% arriba abajo, que alguien que venda grandes proyectos de contract, por ejemplo,
y el mes o los meses que tiene proyectos, pues las ventas se disparan, pero luego igual está 2 o 3 meses sin cerrar un gran proyecto hotelero. Eso le da menos predictibilidad a los ingresos y hace bajar su valor. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con patentes, en la medida que tengáis propiedad intelectual diferenciada, bien protegida, eso os da más valor. ¿Qué más cuestiones afectan a la valoración? Un equipo de gestión estructurado y obsesionaros con lo que tiene que ver con generar equipos a vuestro alrededor, sobre todo aquellos que sean empresas familiares. Un buen equipo a vuestro alrededor le dará mejor valoración a la compañía, porque el que compre muy probablemente no contará con vosotros en el largo plazo, pero sí con vuestros directivos si son personas válidas. Tendencia en la industria. Obviamente, si estáis en una familia de producto con viento de cola, no sé, por poner uno, plato de ducha, ¿no? Ahora que está tan de moda, sigue estando de moda aún la sustitución de la bañera por plato de ducha relacionado con el envejecimiento de la población, que es una macro tendencia a nivel mundial. Aquellos que estéis en ese tipo de industrias tenéis viento de cola. Y si vuestra industria crece más que la media, pues vuestra compañía vale más. Otras cuestiones que afectan, pues alternativas de compra. No es lo mismo que vuestra industria solamente haya 2 o 3 posibilidades de compra o que haya 8 empresas en vuestro vertical que estén a la venta, porque al final el comprador puede subastar, si me permitís la expresión. Un negocio amenazado por la inteligencia artificial tendrá menos valor que un negocio al cual no le vaya a afectar. ¿El tamaño importa? Sí. Aquí hay dos cuestiones que importan en tamaño. Una es el volumen de ventas, pues vender menos de 5 millones, vender entre 10 y 30, por encima de 30 y 50 y por encima de 50, son un poco las ligas que se dan, y cuando subís de escalón los múltiplos varían para bien, y el otro es la rentabilidad entendida como margen entre EBITDA. Si yo vendo 10 y tengo un margen de EBITDA, tengo un EBITDA de 1, tengo un EBITDA de 1, perdón, el margen EBITDA es un 10%, 1 entre 10. Normalmente en la industria en la que nos manejamos, sectores industriales, ferretería, materiales de construcción y mobiliario de baño también, suele estar en un EBITDA aproximado del 10%, ese es el promedio. Si estáis entre el 10 y el 15, podéis consideraros que lo hacéis bien. Si estáis entre el 15% y el 20%, podéis consideraros que lo hacéis muy bien. Y si estáis por encima del 20%, podéis considerar que lo hacéis de una manera excelente. Y cada vez que estáis por encima de esos escalones, el múltiplo del EBITDA vale más. ¿Vale? Bueno, y por ir concluyendo, ¿cómo podéis mejorar la valoración? Bueno, lo primero, optimizando las operaciones, mejoras de costes, inversiones en máquinas para reducir sueldos. Acordaros que el EBITDA se mide antes de amortización. Todos aquellos procesos que podáis mecanizar, hacedlo. La valoración, si yo tengo una operación que hoy hago con 10 personas e invierto en una máquina que me cuesta 1 millón y la hago con 3, hazlo. Porque tus sueldos van a reducirse en 7 y muy probablemente la deuda que te tengas que en la que te tengas que meter merezca la pena. Organizar bien la información financiera. Si estáis obligados a auditaros, hacerlo mejor con auditores de reconocido prestigio. Una Big Four cuesta un poco más, pero ayuda a la venta. Sacar los gastos personales, por favor. Sé que es una tentación que está ahí, pero lo único que hace es empeoraros el EBITDA. Resolver todas las cuestiones legales que podáis tener, de solares, que no tengáis en regla, de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Si podéis extender en el tiempo contratos de suministro para darles predictibilidad y visibilidad. Y otra cosa que suelen mirar mucho los inversores es cómo de buenos sois en la presencia digital, porque es algo que a futuro va a tener mucho sentido. Muchas veces nos preguntan, bueno, esto lo hace mi asesor, ¿no? Digo, bueno, ¿te lo hace tu asesor? Sí o no, depende. Hay cosas que sí te va a poder hacer tu asesor. Todo lo que tiene que ver con revisar los contratos, con la protección legal ante el vendedor,
con lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos de la transacción, con lo que tiene que ver con los riesgos legales y mercantiles, todo eso sí. Hay otra parte que no va a poder hacerte, que es valorarte la compañía, porque para eso hay que tener modelos, y son modelos muy sofisticados, preparar la documentación clave, un cuaderno de venta que es la esencia de la valoración de la compañía, no es sencillo de hacer y máxime en un sector como el nuestro, donde intervienen muchos actores en la compra. Hay que gestionar todo este proceso a lo largo de este año y hay que buscar compradores adecuados sin tocar 1 millón de puertas, tocar media docena seguramente para que al final uno o dos acaben haciendo una oferta en firme. Y sí que me gustaría ir sobre una cuestión que creo que es importante. En la mayoría de las pymes con las que hemos tenido transacciones o las hemos valorado, tenéis una cuestión que es el tema de las naves. Las naves tenéis que decidir de una manera muy clara si las tenéis dentro o fuera. Si las tenéis en una patrimonial y pasáis un alquiler, perfecto, porque en el EBITDA ya aparece un alquiler. En otras ocasiones la tenéis dentro de la compañía. Nosotros aquí nuestra sugerencia es que en la medida de lo posible las saquéis fuera, porque si las tenéis dentro de la compañía os van a hacer un ajuste. Van a decir que la nave te estás pasando un alquiler gratis y eso no es un alquiler de mercado, con lo cual os van a deteriorar el EBITDA de todas las maneras, con lo cual, uno, valorad el inmueble con una peritación de mercado y darle una tasación. Y si podéis sacarlo a una sociedad patrimonial, ¿vale? Porque creo que eso mejorará vuestra valoración. Y con esto terminamos y si os parece, Elena, damos paso a las preguntas, si las hubiera. Muchas gracias, Oscar, por el seminario de hoy. Ha sido muy interesante. Y nada, en este momento os animamos a realizar las preguntas, dudas o comentarios pertinentes. Os recuerdo que lo podéis hacer a través de la opción de levantar la mano y daremos paso a través de preguntas y respuestas también. Por ahora parece ser que ha quedado todo claro, ya que ninguno de los asistentes tiene alguna duda. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a la sesión de hoy y recordamos que será compartida con vosotros dentro de unos días. Gracias a todos.